un resumen el día de hoy de lo dicho por el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en este canal. Ha subido los tipos de interés el Comité Abierto de la Reserva Federal por 50 puntos básicos. ¿Era lo que el mercado estaba esperando? Sí. ¿Y entonces por qué está bajando el mercado en este momento? En estas últimas 4 horas sigue bajando el mercado. Bueno, tenemos que hablar del aterrizaje suave, tenemos que hablar de la recesión, tenemos que hablar de la insatisfacción de la Reserva Federal frente al nivel de la inflación en el que estamos en este momento. Tenemos que hablar también de las expectativas de inflación y, por supuesto, el ajuste cuantitativo y el mercado laboral. Empecemos hablando del aterrizaje suave. Dice el señor Jerome Powell que aún podría ser posible. Le han preguntado si se puede o no lograr ese aterrizaje suave y dijo que la economía aún podría estar al borde de una recesión. Dice, yo no diría eso, no digo eso. En la medida en que necesitemos mantener las tasas más altas y mantenerlas allí para una inflación más prolongada, creo que eso reduce el camino, pero las lecturas de inflación más bajas, si persisten en el tiempo, ciertamente podrían hacerlo posible. Un poco de luz al final del túnel realmente el posible aterrizaje suave luego de la subida nuevamente de los tipos de interés en Estados Unidos. Dice también que no cree que nadie sepa si vamos a tener una recesión o no. Si lo hacemos, ya sea que sea profunda o no, no se puede saber. Ojo, porque hicieron una proyección muy importante que te la dejo en Twitter si quieres tener poco más de claridad sobre esto. La proyección ha cambiado desde septiembre de manera dramática. Está mostrando una disminución en el crecimiento de la economía en general, en el Producto Interno Bruto, para ser más específico, de 1.2% que se estaba esperando en septiembre. La proyección que la Reserva Federal estaba haciendo en septiembre ha cambiado de 1.2% a 0.5% para el 2023, es decir, que la economía esperan que crezca muy poco durante el 2023. Nos está hablando también del terminal rate, nos está diciendo que puede ir un poquito más allá de lo que el mercado está esperando. Pero ¿qué está esperando el mercado en cuanto a ese pausar la subida de tipos de interés? A eso se refiere el terminal rate. Se refiere al punto final de subida de tipos de interés. El mercado lo está esperando a poco más de 4.75%. Pero Jerome Powell y el Comité Abierto de la Reserva Federal le está diciendo al mercado, no, nos podemos ir incluso a 6, pero no le creen al señor Jerome Powell. Entonces hay un poco de mensaje mezclado, al menos al momento, por esto. Otra cosa que dice que es muy importante es un recordatorio que la lucha contra la inflación no ha terminado, ¿ok? Tenemos que saber que no ha terminado. Tenemos que entender que 2 periodos de menor inflación no significa que la inflación ha dejado de subir. Eso no es suficiente, no es prueba suficiente todavía. Y ciertamente no es prueba para la Fed que la inflación está bajo control y que va a empezar a bajar de manera constante a ese target del 2%. Otra cosa que tenemos que mencionar es que no se ha cambiado ese target del 2%. Algunas personas dicen que nos vamos a acostumbrar a vivir con una inflación del 4%, eso dicen algunos analistas, pero la Fed está negando eso. Está diciendo no. El target y lo que tenemos que sea nuestra meta y con lo que estemos acostumbrados a vivir de inflación y que sea lo normal y que sea aceptado tanto por el mercado como por esa institución que es la Reserva Federal, sigue siendo el 2%, así que no están cambiando ese target final. Algunos países lo han cambiado, ¿ok? Han cedido a tener una inflación más alta y no trabajar a tener un target del 2%, sino simplemente a dejar que los ciudadanos se acostumbren a la inflación, que adecúen sus gastos, que adecúen su estilo de vida a tener una inflación alta. Pero la Fed ha dicho que no. Entonces, es ese recordatorio. Aunque no estemos cerca de la línea de meta 2%, todavía no hemos llegado, pero estamos acercándonos a ella. Con respecto a la lucha del Banco Central contra la inflación,
dicen algunos analistas, si bien fue bueno ver que la inflación bajó estos últimos 2 meses, la Fed necesitará ver algunas señales más durante un periodo de tiempo más largo que la inflación está bajo control antes de un giro completo que lo llamamos pivote. Los aumentos y la volatilidad de la Reserva Federal han sido temas centrales de 2022 y los inversores deberían esperar ambos, junto con impactos en las ganancias corporativas a medida que ingresamos al nuevo año. Eso es lo que estábamos hablando el día de ayer sobre cuán elevado está los reportes de ganancias en el mercado. Cuán elevado sigue estando todos esos reportes de ganancias. ¿Por qué son importantes? Porque ganancias por acción está tradeando 16 veces. Ya está bajando. Pero lo que realmente está ganando una empresa en Estados Unidos no es mucho comparado con el valor representativo de su empresa, que es la acción. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo lo traducimos a un lenguaje más sencillo? Estamos hablando de una alta especulación en todo el mercado. Pura y dura especulación, y eso nos está reflejando en las ganancias de estas empresas que están sobrevaloradas. Así que es muy importante reconocer qué va a ser la Reserva Federal frente a esto y qué va a ser el mercado. Sin embargo, la Fed ha demostrado una inclinación por las revisiones de pronósticos, por lo que no debería sorprendernos si la Fed revisa la tasa máxima esperada de los fondos federales a medida que la inflación, incluidos los componentes rígidos, comienza a moderarse. ¿Cómo traducimos esto? La Fed es dependiente de la data, es decir, si llega a estar satisfecha con una inflación, un dato de índice de precios al consumidor consecutivos bastante buenos, bajando la inflación, pues puede cambiar de opinión frente a ese último target o último objetivo de tipo de interés. Recortes de tasas son improbables hasta que la Fed esté confiada en la inflación, en menor inflación, así que las proyecciones de las tasas de Reserva Federal no muestran recortes de tasas en 2023. No lo muestra ni siquiera el mercado, tampoco lo muestra la Fed. Los tipos de interés solamente se van a bajar según la data y según el mercado, ¿ok? Según la opinión del mercado, van a empezar a bajar hasta diciembre del 2023. Vamos a tener un declive. Según la Fed, ni siquiera en 2023, en diciembre, ¿ok? Muy claro. Hemos esperado lograr un progreso más rápido en la inflación de lo que hemos hecho, pero no han llegado a ese punto. La política de la Fed no es suficientemente restrictiva, son apropiadas más alzas, dice el señor Jerome Powell. Estás hablando muy claro. Ahora, ¿qué sucede? Quiero ser también muy clara en esto, porque hay un espacio para ser más positivo de aquí a febrero, puede ser. Al corto plazo podemos ser un poco más positivos. Subieron 50 puntos básicos, que es menor de lo que estábamos teniendo y recibiendo en el mercado antes. 75 puntos básicos se había vuelto la norma. 50 puntos básicos es un paso importante. Ahora, ¿qué pasa? Ese terminal rate sigue alto, sigue un poco más alto de lo que está proyectando el mercado, pero ¿qué es más importante que el terminal rate en este momento? La reapertura de China que ha mencionado un periodista durante esa alocución. ¿Ok? Estamos esperando tasas bajas al 2024, normal. Estamos esperando que esta hoja de ruta llegue hasta marzo. Esa subida de tipos de interés hasta marzo y ahí se queden, ¿ok? Pero ¿qué espacio hay ahora? Hasta febrero tenemos una reunión de la Reserva Federal, hasta febrero. Entonces, tenemos un espacio donde no se van a subir los tipos de interés, han subido los tipos de interés de manera menos agresiva, han sido menos duros con el mercado y ahora esperamos 25 puntos básicos en febrero si el CPI, el índice de precios del consumidor, vuelve a estar a la baja. Así que hay un espacio. Tenemos que la cadena de suministro se puede mejorar porque hay una posibilidad grande de una reapertura en China que va a mejorar esa cadena de suministros y al fin de cuentas va a mejorar los precios de los productos finales y por tanto la inflación. Entonces es muy importante. Por eso tenemos ese espacio a corto plazo para ser más bullish.
Y luego viene otra subida de tipos de interés y ahí tendremos que pensar y ver qué está sucediendo con la economía. En febrero, la política de la Fed no es suficientemente restrictiva, lo tenemos claro. Aumentos de tasas más restrictivos disminuyen la probabilidad de un aterrizaje suave. Obviamente, Powell dice que una mayor inflación de servicios podría conducir a aumentos de las tasas, obviamente, pero creemos y estamos proyectando en el mercado que estos factores de también un poco no tantas noticias sobre la guerra en Ucrania como normalizar la cadena de suministros a pesar que existe la guerra en Ucrania y como seguir y encontrar alternativas, ¿ok? Ha hecho que eso se mejore y realmente que no siga generando presiones inflacionarias todos estos temas. Dice, realmente existe la expectativa que la inflación de los servicios no baje tan rápido, por lo que tendremos que permanecer así. ¿Qué es la inflación de los servicios? Los salarios. Se espera que los salarios no bajen. ¿Por qué? Porque mencionaban dentro de la locución que todavía hay muchísimas vacantes, que el mercado tiene muchísimas posiciones abiertas en los Estados Unidos para trabajo, pero no se están llenando esas vacantes. Entonces, obviamente, no se pueden bajar los salarios mientras esas vacantes existan, mientras las empresas no tengan esos trabajadores. Entonces es posible que tengamos que aumentar las tasas más para llegar a donde queremos ir y esa es realmente la razón por la que estamos reduciendo esas tasas altas y por la que esperamos que se mantengan altas por un tiempo. Powell dice que el tamaño del aumento de febrero dependerá de los datos entrantes, que como yo les estoy explicando, en los datos de febrero el mercado está esperando 25 puntos básicos. Eso es lo que está esperando el mercado en este momento. Muy, muy relevante para el mercado el tema de acercarnos al final de la subida de tipos. Y eso como que condensa la parte más importante. Ven algunos riesgos, el mercado de bonos está siendo un problema o vea como algo que afecta a la economía, la Reserva Federal, porque los rendimientos de los bonos subieron después de la subida de tipos de interés. Realmente el bono a los 10 años subió bastante. Ya les he explicado bastantes veces sobre la inversión de la curva. Cuando la gente quiere rentabilidad más alta en un corto plazo, es porque están diciendo que hay una recesión. Quieres más rentabilidad porque tienes más riesgo. Entonces es muy importante reconocer esto. El hecho que no haya texto en la declaración sobre las recientes caídas en la inflación, la Fed reconoce que la inflación es demasiado elevada y todavía tiene una postura agresiva, dice el Banco de América. Powell quiere sustancialmente más evidencia que la inflación se está enfriando. Las tasas se mantendrán altas por más tiempo. Y bueno, cerremos. Es una sorpresa el hablar de un crecimiento tan bajo en 2023. Es un poco de sorpresa también, un poco el discurso de no estamos contentos con este tipo de data de la inflación. Tenemos que tener muchísima más data. Habían dicho que, bueno, que estaban abiertos a los resultados, que estaban dependientes, pero están diciendo no estamos conformes con esto. Entonces, obviamente ha generado a corto plazo un sentimiento más bajista. ¿Okay? Es una sorpresa para el mercado, más que todo, en mi opinión, el tema del crecimiento negativo, el tema de las opciones de la recesión todavía están sobre la mesa y realmente está cambiando el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo creo que quiere darle el mensaje correcto al mercado, ya que no vamos a tener una reunión sino hasta febrero. La lucha contra la inflación continúa y además eso va a afectar estas grandes empresas con el crecimiento de los Estados Unidos. Así que todavía tenemos ese plan o esa hoja de ruta de 4.75 a 5%, aunque la Fed siga diciendo que son 6, que pueden llegar a ser 6, pero el mercado todavía no le cree. ¿Okay? Vamos a seguir observando el mercado cripto. No le ha ido muy bien gracias a esta alocución, a esta rueda de prensa, a esta sorpresa sobre el crecimiento. Ya saben que el mercado cripto está ligado a
el mercado tradicional, tiene una correlación en esa volatilidad, ¿okay? Por ser activos de riesgo. Y obviamente pues no han estado muy contentos los inversores, ha vuelto a reaccionar el Nasdaq en ese bloque de órdenes bajista, Bitcoin ha rechazado subir al siguiente rango dentro de mi análisis, nos dio claramente un tipo de alivio por unos días y parecía que fuera a ir al siguiente rango, al rango previo, romper esa resistencia y volver a ese rango previo para tener un poco más de espacio dentro del siguiente rango y nosotros también poder jugar en ese rango. Pero realmente rompe la resistencia y teníamos que tener una confirmación en la siguiente vela, definitivamente. Y se ha devuelto. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios sobre todo este discurso de la Fed. ¿Crees que es bastante prudente hablar de una recesión en este punto? ¿Crees que están asustando al mercado? ¿Crees que quieren asustar al mercado para generar realmente una caída en esa inflación? ¿Cuál es tu opinión sobre esta reunión de la Reserva Federal? Déjala en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.